Bueno, nuevamente muy buenas tardes, tengan estimados jóvenes. Entramos, como les dije anteriormente, ya al último capítulo del tema de transporte de gas natural. Hoy día vamos a verlo esto en forma general de los hidrocarburos en sí. Y la siguiente clase vamos a ver el transporte de gas natural, pero ya en Bolivia, ¿no? Cómo se trabaja ese tema. Bien, empecemos entonces. Estoy compartiendo bien la pantalla, jóvenes. ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve. Excelente. Bueno, entonces comenzamos. Transporte del gas natural, pero en sí es de los hidrocarburos, ¿no? Veamos algunos antecedentes. Bueno, sí, ya desde cuando se ha comenzado a explotar el petróleo como tal, todavía no hablamos del gas natural, pero sí del petróleo. Entonces, pueden ver en la imagen la forma en que se transportaba, ¿no? Fusiles de madera, todo eso. Seguramente ya se deben acordar ciertas imágenes que vienen cuando veían sus películas de cowboys, pero así era la situación, ¿no? Pero ya existe ahora actualmente, como pueden ver en el slide, envases especiales, ¿no? Para eso, con fusiles, no solamente para el petróleo, sino también para sus derivados. Justamente este tema, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, los fusiles eran transportados en ferrocarriles, estos que estamos viendo aquí arriba, en grandes cantidades, pero como habíamos comentado ya en la anterior clase, el patiño de Estados Unidos, que era Rockefeller, desahució a los ferrocarriles porque comenzó a emplear justamente el tema de oleoductos, ¿no? Entonces ya después de la Segunda Guerra Mundial fue que empezaron a construir oleoductos y poliductos, ¿no? Entonces esa particularidad se tiene en la historia, ¿no? Del transporte de los hidrocarburos como tal. Definición entonces de ese tema del transporte de hidrocarburos es el traslado de un lugar a otro de compuestos orgánicos, fluidos, que se impulsan a través de tuberías mediante estaciones de bombeo o de compresión, ¿no? Compresión, especialmente si hablamos del gas, se realiza mayoritariamente para oleoductos y tanqueros petroleros, ¿no? Entonces, tenemos esa definición. Este tema no lo hemos hablado, esta imagen que ven en pantalla es típica de un curso ¿no? de esta característica, pero no lo hemos hablado, no lo he mostrado hasta este momento, ¿no? Cuando se habla de la industria de hidrocarburos, toda la cadena de valores como tal, o sea, desde dónde comienza hasta dónde acaba, a eso se llama la cadena de valores. Hablando del tema de hidrocarburos, se tiene estos conceptos que se manejan y quizás algún momento también lo han visto, ¿no? El upstream, el midstream y lógicamente el tema de downstream, ¿no? Entonces, el upstream lógicamente es simplemente la extracción, bueno, todo el proceso, ¿no? Desde la prospección, desde los estudios geológicos, el, el perforado y finalmente la extracción, ¿no? De los hidrocarburos. Todo ese proceso de búsqueda y de los yacimientos, la extracción de los hidrocarburos, eso se le llama upstream, y lo llaman así, es toda una industria, como dicen, ¿no? Una vez que el hidrocarburo ya está en boca de pozo, en los arbolitos de producción, que recuerdan seguramente, entonces ya pasa a la etapa del midstream. El midstream prácticamente es el almacenamiento y el transporte de los hidrocarburos, ¿no? Almacenamiento y transporte. Y por último pasa al downstream, que es la distribución y disposición, ¿no? De los hidrocarburos, ¿no? Primero los distribuimos, luego disponemos, algunos para cocción, otros para generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera.
Pues nuestro curso, si bien estamos en un curso ahorita, hemos querido tener una idea general de lo que es propiamente la tecnología del gas, pero sin duda la parte central de este curso es el tema de instalaciones domiciliarias y multifamiliares, comerciales, que vamos a ver en los siguientes dos módulos que ya se nos vienen. Pues nosotros justamente en ese curso nos vamos a encontrar en el downstream. El downstream justamente habla de la distribución y la disposición, ¿no? De estos. Entonces, cuando hablemos de redes de gas y todo eso, estamos en el downstream. Y eso, ahí justamente es donde vamos a centrar nuestra atención, ya en los siguientes dos módulos, ¿no? Por el momento, y hablando lógicamente del tema de transporte y almacenamiento, es el tema de esta clase, ¿no? De esta y la siguiente clase. Hoy reitero, para los que recién se han ingresado, y vamos a hablar en términos generales, pero ya la siguiente clase vamos a hablar solamente del transporte y distribución aquí en Bolivia, cuál es nuestra realidad, ¿no? Por eso dice ahí el slide, el transporte y almacenaje de hidrocarburos pertenece al midstream, el traslado de la materia prima desde los yacimientos hasta la refinería. Bueno, hablando de la cadena de valor, aquí tenemos otro gráfico que está un poquito más claro, digamos, ¿no? Acerca de esto. Creo que hay alguien que quiere entrar. Un segundito, voy a ver. Perfecto. Entonces, regresando a la presentación, tenemos lo siguiente. Esa es la cadena de valor. La otra es en términos generales, pero es mucho más clara, digamos, ¿no? El upstream, el midstream, el downstream, etcétera, etcétera. Pero acá se ve con gráficos, ¿no? Aquí está el punto de extracción de crudo. El punto de producción, donde están nuestras refinerías. Y acá pasamos con el tema de transporte. Bueno, para ir sí, prácticamente transporte. Acá como ejemplo simplemente se está dando el ejemplo de la línea férrea, ¿no? O sea, por ferrocarriles se manda, digamos, algún hidrocarburo. Luego llega a un punto de distribución. El punto de distribución quiere decir que después de las refinerías, en un caso, otros, después de bueno, este punto de producción es en términos de generales. Puede ser un punto, una refinería, pero también pudiera ser, ¿cómo se llama? Una planta de tratamiento simplemente del gas natural, ¿no? En nuestro caso. Y el tema de fondo es que si va hacia las ciudades, tiene que pasar por un punto de distribución, donde ya se hace una vez más el tratamiento del gas, dándole ciertas particularidades, digamos, al gas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, como ustedes saben, el gas que llega, bueno, el gas natural, el metano puro, no tiene ni olor, ni color, es inodoro, incoloro, como dicen. Y como ya de este punto de producción, como algunos le llaman City Gate, le llaman también, que es la puerta a las ciudades, antes de entrar a las ciudades, ese lugar, adecúan el gas que está llegando, ¿no? Del punto de producción. Y ahí, por ejemplo, si es inodoro incoloro, le dan ciertas mezclas para que tenga un olor fuerte, cosa de que si en el momento de la distribución o en el mismo tiempo del uso del gas natural hubiera haber fuga, entonces el dueño de la instalación se tiene que dar cuenta al momento, ¿no? Por el olor fétido que tiene, como de huevo podrido, digamos, ¿no? Entonces eso también adecuan la presión, porque con una presión llega a estos lugares, al punto de producción. Aquí se hace una de ajuste, y bueno, toda esa norma la vamos a ver ya en el siguiente módulo. Entonces, justamente, esto que es el gateway, el city gate, ¿no? Antes de entrar a la ciudad, ya luego ingresa y ya llega
como pueden ver, tener incluso uso doméstico, uso industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Industrial, claro, en las ciudades también porque hay instalaciones de gas natural vehicular donde comprimen el gas natural. Un segundito, por favor. Mil disculpas. Y a todo esto lo que ven se llama cadena de valor, ¿no? Desde el punto de explotación hasta la venta misma del producto, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, existen diferentes tipos de cadenas de valor, pero esta es una de las principales cuando se habla de la masificación del uso del gas natural, ¿no? Porque lo otro ya es justamente desde los puntos de producción directamente ya podría ir para la exportación, como ocurre en muchos países y como ocurría en Bolivia, ¿no? En su momento no ha llegado a la masificación, llegaba en una mínima cantidad, habían, digamos, unos miles de beneficiados del tema del gas natural domiciliario, pero el grueso, en ciertos años atrás, el grueso de la población no sabía de ese beneficio, pero sí sabíamos que exportábamos, ¿no? A otros países. Entonces la cadena de valor en esa época era justamente del punto de producción directamente a exportación, a, llámese Argentina, ¿no? En su momento, o a Brasil en nuestro caso, ¿no? Y ahí acababa nuestra cadena de valor en lo que respecta al gas natural. Actualmente con la tendencia mundial de la masificación del uso, porque no es propio de Bolivia, ¿no? Es en todo el mundo el tema de la masificación del gas natural, es decir, que el gas natural llegue en verdad a todos, eh, gracias al bajo costo que tiene en boca de pozo. Entonces, como habíamos ya indicado anteriormente, ha hecho que ya sea esto en todo el mundo, ¿no? Y eso todavía como habíamos visto también en anteriores materiales, es todavía un mercado en evolución, en pleno desarrollo, porque se van abriendo cada vez más y más mercados, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, nuestra cadena de valor viene a ser esta, ¿no? Claro que tendríamos también otro para la exportación. Entonces, pero nuestro tema básicamente es el tema de transporte, ¿no? Entonces, en términos generales, que es la intención justamente de esta exposición, vemos que hay tres formas, ¿no? de poder realizar la distribución. A ver, acá un poquito antes de, está bien de a poquito entrar en contexto, ¿no? A ver, ¿quién me puede dar el nombre de un punto de extracción de crudo? En nuestro caso, el nombre de un punto de extracción de gas natural o de un yacimiento. Le daremos nombres a toda esta partecita. ¿Alguien recuerda algún yacimiento? Así. Ya lo tienes, lo has bautizado. Y hay varios, ¿no? Hemos visto toda una presentación, Margarita, San Alberto, etcétera, etcétera. Excelente, joven, muy bien, está muy atento usted. A ver, otro compañero, dele nombre a un punto de producción. Y el punto de producción bien puede ser una refinería, porque cuando nosotros llega el gas natural, perdón, llega recuerden que antes de llegar a las refinerías pasa por el tratamiento
¿no ves? Del gas natural. Y del tratamiento se saca el condensado y el condensado se la manda a las refinerías. Pero cuando hacen el tratamiento del condensado, nuevamente sacan gas natural. O sea que también de la refinería sale gas natural. Pero también sale de las instalaciones donde hacen el tratamiento, ¿no? Todo eso se llama punto de producción. Entonces, ahorita lo que les quiero pedir es que le den nombre. Pueden dar el nombre de alguna refinería o alguna instalación donde se haga la refinación del gas natural. ¿Alguien le da nombre? Villarroel, claro, la más grande, ¿no? Qué bien, excelente. Y han visto en las anteriores, para el tema de tratamiento hay una mayor cantidad. ¿Cuántas refinerías tenemos en Bolivia? Unas 20, 30, ¿cuántas refinerías tenemos? Exactamente, muchas gracias, eso, que están atentos. Son solamente 3, pero puntos de tratamiento tenemos muchos, ¿no? Porque no exactamente tantos pozos, tantos puntos de tratamiento, pero porque lógicamente recuerden que un yacimiento tiene muchos pozos y solamente un punto de tratamiento, ¿no? Entonces, pero es una buena cantidad, eso lo habíamos visto anteriormente. Aquí hay un punto de distribución, entonces, digamos, simplemente le hacen el tratamiento al gas natural, donde extraen el condensado, lo limpian de los contaminantes, lo deshidratan, como ya sabemos, creo que de memoria, y ya lo mandan a las ciudades. Pero antes de entrar a la ciudad, por ejemplo, La Paz, viene el gasoducto rumbo a La Paz, a la ciudad de La Paz, llega a un punto que se llama de distribución. ¿Quién conoce algún punto de distribución aquí en La Paz? Eso ya no lo... ¿La plata puede ser? Pues la tienes bien clara, ¿no? Si se encata, ¿no? Es el City Gate de La Paz, es el punto de distribución ahí donde se normaliza la presión de gas, el tema de odorización, etcétera, 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 etcétera. La planta de Sencata es justamente para el City Gate aquí, para nuestra ciudad. Bueno, y después ya, acá ya pueden ver cualquier domicilio, puede ser el usuario final. Excelente, jóvenes, eso es simplemente para ilustrar. Vamos al tema de medios de transporte. Entonces, son 4 los medios de transporte: la vía terrestre, sistema de ductos, la vía marítima, perdón, la vía marítima y la vía fluvial. ¿Qué diferencia hay entre la vía marítima y la vía fluvial? ¿Alguien recuerda de su época moza de colegio? ¿Cuál es la diferencia entre una vía marítima y una vía fluvial? Cuando tenían 15, 16 años más o menos, nos veían esto en sus clases, ¿no? De colegio. ¿O es lo mismo, o me habré equivocado? ¿Vía marítima o vía fluvial? ¿Qué dicen? Hace alusión a los ríos. Exacto. La vía marítima, lógicamente, es por los mares, por los océanos, pero la vía fluvial, como dijo su compañero, es por los ríos, ¿no? En nuestro caso, lógicamente, más hablaríamos del tema de la vía fluvial. Qué bien. Bueno, gasoducto, y creo que ya lo hemos visto también, y ustedes también se imaginan, ¿no? Conducen el gas natural que puede producirse desde un yacimiento de gas libre o asociado a plantas separadoras y fraccionadoras, y a partir de dichos procesos de separación, el gas ya tratado entra a los sistemas de transmisión para ser despachado al consumidor industrial y doméstico. Esos son los gasoductos, ¿no? Entonces, aquí es un gas seco tratado, ¿no? Y aquí están estos gasoductos. Aquí algún detallito más complementario. Entonces, aquí están justamente los yacimientos, aquí está la separación, donde separamos del condensado y otros. Y ahí comienza el gasoducto, pasando por compresoras, algunos directamente a distribución, yendo a algunas ciudades, algunos para, por ejemplo, el tema de vehículos, donde
lo comprimen el gas, lo ponen en tanques, otros a distribución, digamos, a otra ciudad. Y esto por ejemplo, que yo sepa, no hay en Bolivia, pero yo sí sé que hay en Europa. Recuerden cuando habíamos visto bastantes videos de que Rusia, ¿no?, exporta y alimenta de gas natural a Europa, ¿no?, y en gran cantidad, pero en una verdadera gran cantidad, ¿no? Grandes volúmenes de gas natural entra a Europa de Rusia, pero los europeos, lógicamente, ya, bueno, saben nomás que Europa ha pasado por 2 guerras mundiales y la han pasado bien dura. Entonces, ellos han aprendido bien lo que es almacenar. Almacenar para épocas duras, ¿no? Claro, se ha moderado el tema de guerras últimamente, pero ahora la época dura para ellos viene a ser el invierno, ¿no? Eso quiere decir que cuando hay invierno, el consumo de gas natural, principalmente para el tema de calefacción, pues crece tremendamente en ese continente. Entonces surge el problema de almacenar. El gas natural, no licuado, gas natural, ¿se puede almacenar, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que saben? Quizás han visto algún documental, eso no lo hemos tratado todavía. En términos generales sabemos que el gas natural licuado sí se puede almacenar, porque está líquido, pero yo estoy hablando del gas natural, no licuado, el gas natural que viene por gasoductos. ¿Se lo puede almacenar, sí o no? ¿Qué dicen? Yo creo que sí. ¿Y cómo más o menos sería la idea de almacenar gas? Imagínate que llega a tu casa, ¿no? Debes tener seguramente gas natural domiciliario y ha llegado, ¿no? Y te dicen, van a cortar el gas natural una semana. Así que, como dicen, ¿no?, cuando nos van a cortar el agua, reúnan agua en todo lo que puedan, pero ¿cómo harías con el gas? Creo que, o sea, en mi domicilio no podría almacenarlo, pero sí se almacenaría en los gaseoductos y pues en el City Gate, que ahí creo que tienen, ahí no me acuerdo cómo se llama, donde almacenan exactamente el gas natural. Bueno, en Sencata lo único que podrías encontrar son una especie de bolas esféricas, digamos. Exacto. Pero no es para gas. ¿No? O sea, gas, ¿no? Sino puede ser licuado. En verdad, y en gasoductos estaríamos hablando de tremendos volúmenes. Deberíamos comprimir todo eso. ¿Cómo han resuelto ese problema los europeos? ¿Saben cómo? Pues Europa actualmente, lógicamente, importa el gas natural, pero eso no quiere decir que siempre fue así. De hecho, muchos yacimientos enormes fueron encontrados en Europa, justamente, ¿no? Y hay muchos países que tenían antes y exportaban gas natural, ahora lógicamente compran. Y es que debido digamos, al intenso uso que hacen ellos de gas natural, no solamente para sus grandes ciudades, porque allá son ciudades superpobladas, sino también toda Europa es un sector industrial, entonces es un gran consumo de gas natural. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo han resuelto ellos el problema de poder almacenar el gas natural? Y es que, volviendo al punto también, decíamos que Rusia va y les envía grandes cantidades, grandes volúmenes de gas natural. Y los europeos, como les había dicho, ya tienen, tienen, digamos así, por las experiencias que han vivido, que saben que tienen que almacenar cualquier tipo de recurso. Y hablando del gas natural, ¿cómo lo hacen? Pues ellos tenían grandes yacimientos de gas natural antes. Ya han extraído todo ese gas natural, entonces han quedado esos yacimientos prácticamente vacíos, ¿no? O con un nivel de producción muy bajísimo, poco rentable, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen un estudio geológico de esos reservorios donde antes tenían gas natural, y el gas natural que llega de Rusia lo meten a esos reservorios.
como es son piedras especiales medio porosas, etcétera, etcétera, y ahí es donde como ellos ya estudian bien, lógicamente no cualquier reservorio es apto, o sea, lo que antes era un yacimiento, ¿no? No cualquiera es apto, entonces ellos seguramente hacen un estudio bastante apropiado para definir cuál de sus tantos antiguos yacimientos es el más apropiado, donde hay menos pérdidas como tal. Entonces, una vez que han encontrado eso, ellos, el gas natural que llega, lo mandan a esos reservorios, ¿no? Y lo van cargando nuevamente, se podría decir, esos reservorios nuevamente de gas natural. Cosa de que cuando llegan épocas duras, por ejemplo en invierno, o cuando hay problemas, como hubo una época, el 90 y no sé, no, perdón, sí, creo que el 90 y tantos hubo un problema con Ucrania, que Ucrania es la llave de paso, porque el gas ruso pasa por Ucrania y de ahí recién entra a Europa. Claro, el gas ruso no le pertenece a Ucrania, pero pasa por su territorio, tienen contratos y hubo no sé qué diferencias, qué problemas hubo entre ellos y para presionar Ucrania cerró la llave de paso y ya no le llegó gas natural al continente europeo, ¿se imaginan? Y en teoría deberían haber sufrido, ¿no? Porque no les cortaron un día. Lo que les salvó es justamente eran sus reservas, o sea, cómo metían a sus anteriores yacimientos el gas natural y de ahí nuevamente sacaban, ¿no? Para salvar esa época. Y es lo que hacen actualmente, ¿no? Principalmente, lógicamente, no tanto pensando en guerras y esas cosas, sino más bien pensando en el duro invierno como tal que se tiene en esa zona. Por eso que aquí, en la parte derecha, dice Gas Storage Cavern, ¿no? Como cavernas de almacenamiento de gas. A eso se refiere. Entran, digamos, bajo una presión y también con bombas lo extraen. Entonces, se han dado modos, ¿sí? Una forma bastante interesante de poder almacenar el gas. Es una buena idea la que dio su compañera en gasoductos, pero la cantidad va a ser mínima la que vas a poder almacenar en gasoductos. Y por más que tengas esos tanques, si no licúas el gas es 200 veces, 250 veces nomás vas a poder comprimir el gas. Entonces tampoco son tremendas instalaciones de puro fierro que vas a tener que construir. Poco rentable para grandes consumos. Pero sí, es la idea que tuvieron los europeos principalmente, son los que hacen eso, de poder reutilizar sus yacimientos, es algo que les ayuda bastante. Sigamos viendo entonces. Ese es el tema de la distribución en síntesis, pero otra forma es también el tema de los oleoductos, y hablando del tema de petróleo, ¿no? Estamos hablando ahorita de hidrocarburos en general. Bueno, y del petróleo más o menos que sí se sabe eso, ¿no? Entonces, también pasa por esos momentos que estamos viendo, ¿no? Pasa por plantas de tratamiento, desde el yacimiento, es parecido lógicamente al tema de gas natural, plantas de tratamiento, plantas de compresión, oleoductos, tanques y cavernas también de almacenamiento. Pueden ver aquí se nota como nuevamente lo llenan lo que eran sus antiguos yacimientos de petróleo, otra vez lo llenan. Hay un país que dicen que este tema de esta forma de almacenamiento lo está explotando al máximo. ¿Se imaginan de qué país estoy hablando? Pues sí, ese país se llama Estados Unidos, ¿no? Tanto ha desarrollado esta forma de almacenar sus hidrocarburos que ya tiene tantos buenos volúmenes de petróleo almacenado que ya define incluso el precio del mercado, ¿no? Entonces ya cuando él quiere, puede comprar y va llenando sus yacimientos de petróleo que estaban secos, pero llegado el momento cuando a ellos les conviene, como tienen tanto volumen de petróleo almacenado, cuando a ellos les conviene lo ponen a la venta y eso genera y define la estrategia que ellos quieren, ¿no? O quieren bajar, o quieren aprovechar un buen precio, etcétera, etcétera. Entonces ellos
tienen eso, ¿no? Bueno, y de ahí lo pasan por las plantas y generan lógicamente diferentes tipos de derivados del petróleo que sirve para los vehículos, también para el sector aeronáutico. Bien, el tema de poliductos. ¿Aló, aló? Inge, una pregunta. Ese gas que se le vuelve a inyectar a los antiguos yacimientos, a la hora de sacarlos, ¿se le tiene que hacer de nuevo el tratamiento? Definitivamente hay un tratamiento, pero ya no está tan riguroso como en un yacimiento antiguo, o sea, nuevo, ¿no ve? En un yacimiento en verdad nuevo ya se tiene en verdad bastante, estaba encerrado por mucho tiempo y tiene bastante mezcla de todos esos elementos. Se hace un tratamiento lógicamente liviano. Ellos, cada país conoce a qué yacimiento están colocando, lógicamente buscan un yacimiento antiguo que les convenga, reitero, donde no haya fugas, lo que tú acabas de decir es algo bien importante, donde no haya mucha mezcla también con otros contaminantes, entonces ellos eligen yacimientos donde no tengan muchos de esos problemas, ¿no? Y si es que hay algún tipo de contaminación, pues no tengan que hacer un proceso muy profundo, ¿no? De limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decir que todos sacan un gas limpio de ahí no se puede. Decir que todos hacen tratamiento tampoco se puede porque todos tienen diferentes tipos de reservorios, ¿no? Pero sí, lógicamente hay que hacer un tratamiento previo antes de mandarlo otra vez al mercado, en términos generales hablando, ¿no? Tenemos entonces otro que es el poliducto. ¿Cuál es la diferencia entre un oleoducto y un poliducto? Poliducto, la diferencia es que el poliducto, como pueden leer, es que están destinados a productos terminados, ¿no? Hidrocarburos o productos terminados, es decir, ya no va generalmente por acá petróleo, sino principalmente otros pueden en un momento habilitar, digamos, para algún tipo de combustible, ¿no? Entonces, por su carácter poli pueden variar el tipo de hidrocarburo que van a utilizar en ciertos momentos de tiempo, ¿no? Buques tanques, recién nomás lo hemos visto, ¿no? Pero esto es amplio, ¿no? Está hablando principalmente en este momento del petróleo, ¿no? Son a su vez enormes barcos, dotados de compartimientos, especialmente diseñados para el transporte de petróleo, crudo, gas, gasolina o cualquier otro derivado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son buques diseñados especialmente para este tipo de transporte, ¿no? En verdad son cantidades inmensas las que llevan esto. Yo recuerdo el año pasado, me parece, Venezuela estaba pasando por una, han debido escuchar sin duda también ustedes, Venezuela, miren, el país más rico de Latinoamérica, estaba pasando por una crisis energética porque no tenía gasolina, no tenía esto, lo otro. Mal, mal, mal. Y 3 buques de estos han solucionado el problema. Los iraníes les han mandado 3 buques y ya han cubierto todo el mercado de todo un país. Entonces, es de imaginarse nomás la cantidad, ¿no? De combustible que llevan. Bueno, también barcazas, ¿no? Para lugares alejados, no hay otra, entonces también lo transportan de esta manera. Hablemos ahora, bueno, antes de cesar, veamos un vídeo que nos va a ayudar un poquito a ilustrar todo esto. El tema principalmente del transporte, ¿no? Claro, lógicamente. Que he encontrado un material, me ha gustado bastante. Vayamos a analizarlo, por favor. Es el tendido de un gasoducto, ¿no?
pueden ver cómo están haciendo las zanjas, ¿no? Para colocar justamente los gasoductos. Preparan la tierra, hacen las zanjas y van acomodando los tubos, ¿no? Pues este gasoducto da envidia ver, ¿no? Porque es por un lugar prácticamente viable, todo planito, pero los yacimientos lógicamente se encuentran en lugares selváticos, alejados. La construcción no es tan sencilla como en este lugar están viendo cómo curvean los tubos, ¿no? Para poder justamente darles la curvatura para continuar en la trayectoria que han definido, ¿no? Eso lo hacen con unos equipos especiales. Pero como les comentaba anteriormente, en verdad, de los yacimientos son lugares inhóspitos y lógicamente tienen que pasar por montañas, todo eso, y es bien complicado. Este lugar, claro, sirve muy bien para poder apreciar por lo menos cómo lo construyen. Aquí tal parece que va a ser un futuro City Gate, ¿no? Antes de entrar a la ciudad preparan entonces. Muy clarito que va a ser eso. Esto ya lo tienen trabajado acá, ya después de haber hecho esas excavaciones, ya lo han cubierto con tierra y arena, y ya tiene una forma más clara el City Gate, ¿no? O punto de distribución también llamado. Y ese es el material así. Como decía su título, a vista de pájaro, ¿no? Un poquito como cómo se hace el tendido hasta la construcción mismo del City Gate. Bonito video, me ha gustado, bien claro. Espero que ustedes también. Bueno, ahora pasaríamos al tema de almacenaje. Un detallito antes de continuar, comentarle que generalmente yo preparo mis clases y este material también está preparado de esa forma, de tal forma de que podamos acabar, ver un tema y después unos 15 minutos, quizás un poquito más, para el tema de la evaluación, ¿no? Bueno, participación en clase yo le llamo, ¿no? Con el Kahoot. Pero hoy día tengo una reunión a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, por esa razón les rogaría que la siguiente clase, yo espero acabar alrededor de las 7, no vamos a poder llegar al tema del cuestionario hoy día, sí lo vamos a hacer la siguiente clase. Ni bien comencemos, va a ser la evaluación de esto y después vamos a entrar al tema de transporte, pero en Bolivia. Y acabando eso también vamos a hacer la evaluación. Estimo que la siguiente clase entonces va a durar alrededor de las 2 horas, no hora y media. Quizás de alguna manera compensando lo que hoy día vamos a tener que cortar. Les rogaría que, por favor, me entiendan esa partecita porque tengo esa otra reunión, entonces no me es complicado, digamos,
suspenderla, pero veremos por lo menos esta parte para que ustedes, y voy a subir todo el material a la plataforma, para que ustedes se preparen y comenzando la siguiente clase, reitero, hagamos la prueba. ¿Está bien, jóvenes? Ingeniero, no hay problema por mi parte. Bueno, muchas gracias. Continuaremos ahora con el tema del almacén. Perdón. Está bien, ingeniero. En este caso, el día viernes de la siguiente semana, entonces las exposiciones estarían comenzando en qué o cómo lo va a hacer. Tú ya hablas de las exposiciones, claro. El siguiente día, miércoles, acabaríamos el tema de transporte conmigo, ¿no? Les reitero, van a comenzar con un pequeño control en Kahoot, donde van a ver justamente, vamos a ver este tema, ¿no? Las preguntas van a ser de esta presentación. Luego vamos a hablar, reitero, otra vez del transporte, pero en Bolivia, esa parte nos interesa porque esto ya conecta prácticamente con lo que vamos a ver en clases y al siguiente módulo. Y después de eso, una prueba también al acabar la clase. Por eso les decía que la siguiente clase va a durar aproximadamente 2 horas. Y lógicamente eso será el miércoles, ¿no? Acto seguido, el viernes ya comienzan las exposiciones, ¿no? Comienzan las exposiciones. Eso les voy a comentar un poquito. Acabaremos este tema para no desviarme, por favor. Y voy a comentar acerca, porque me han hecho algunas solicitudes algunos compañeros para ampliar. Lo veremos eso al final. Vamos a comentar también este tema. El tema de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento son estructuras de diversos materiales, por lo general de forma cilíndrica, para guardar o preservar líquidos o gases a presión ambiente, por lo que en ciertos medios técnicos se les da el calificativo de tanques de almacenamiento atmosféricos, ¿no? Como los que están viendo ahorita en pantalla. Claro, hay una clasificación de estos tanques de almacenamiento y se clasifican así por su construcción, como dice acá, por su uso o por su producto. Este prácticamente es un resumen de todo esto, ¿no? Por su construcción hay verticales, hay esferas de doble pared, ¿no? Especialmente para los criogénicos, es decir, los que están enfriados, gas natural licuado, ¿no? Para los verticales se siguen subclasificando en los de techo fijo, techo flotante interior o exterior. Bueno, esos son verticales, pero también estos horizontales que hay, como los camiones y otros que son parecidos a cisternas, ¿no? Pero también son este tipo de tanques, ¿no? Por su uso se clasifican si son para producción, son de yacimiento, de terminal de despacho, de reserva. Y productos son para crudo, para nafta, es decir, para... Vaya. Y para otros hidrocarburos también, ¿no? Bueno. Clasificación por su construcción, aquí los pueden ver, tanque vertical, que son de techo fijo, pero también el techo, como pueden ver en la imagen, puede ser de techo flotante, ¿no? Entonces, va por ahí. Aquí tenemos de tanque cilíndrico o tanque esférico. Clasificación por su uso, aquí tenemos por producción, pues yacimiento, terminal de despacho o de reserva, ¿no? Es decir, como hemos visto en los anteriores materiales, ahí teníamos el yacimiento de gas natural, inmediatamente pasa al separador, ¿recuerdan? Y después del separador, el gas natural continúa su camino, pero también por la parte inferior del separador sale el condensado, y el condensado iba justamente a estos tanques de almacenamiento, ¿no ve?
Y por eso se habla de yacimiento, ¿no? Si al ladito del yacimiento se hace el tratamiento y ya se tiene algún producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los condensados existía eso y esos son los de yacimiento, ¿no? De terminal de despacho es el caso tipo Sencata, ¿no? Ahí llegan y se almacenan y ya están listos para ser despachados a diferentes lugares, ¿no? O dispuestos de diferentes maneras. Y de reserva son, como decíamos, el tema de los, por ejemplo, ¿no? El caso de los yacimientos que usan principalmente los europeos y los americanos, ¿no? Entonces son de reserva, ¿no? En casos, guardan y en casos excepcionales para sus estrategias propias o para eventualidades, ellos ya tienen donde disponer estos recursos, ¿no? En nuestro caso, a ver, tenemos, bueno, la terminal de despacho no es pues de reserva. Por ejemplo, se hablaba de cuando ha habido los conflictos el 2019 y lógicamente la típica es cortarse en cata, ¿no? Y si no hay sencata, no hay gasolina. Entonces estaban hablando de colocar reservas para la ciudad. No sé si habrán escuchado. Querían hacerlo por el lado de la zona sur. Se ha quedado solamente en intenciones del anterior gobierno, ¿no? Entonces, al final no hicieron nada, hasta donde tengo conocimiento. Bueno, es como ejemplo, clasificación por su producto, puede ser para crudo, ¿no? O sea, directamente el pozo, hablando de petróleo, digamos, ¿no? Directamente estos tanques, donde solamente va a haber crudo, o si, como en el caso que les había comentado anteriormente, después del separador, hablando del gas natural, salen los condensados y salen condensados, ¿no? Entonces eso ya es un subproducto. U otros pueden ser otros productos también, si es que va pasando por más procesamientos, por más tratamiento, entonces van generándose otros productos, ¿no ve? Algunas plantas son tan grandes que producen, por ejemplo, azufre, ¿no? Y el azufre o el ácido sulfídrico, que en términos generales para el gas natural es un contaminante, pero en el mercado el ácido sulfídrico es muy comercial, ¿no ve? Entonces, o algunos sacan azufre puro, algunas plantas, y algunas simplemente en forma de ácido, y ambos son materiales, digo, sí, sustancias bastante preciadas para otros procesos de la industria química como tal. Entonces, también, ¿no? Esos otros subproductos van a otro tipo de tanques, etcétera, etcétera, ¿no? Va por ahí. Y esto ya es el tema para la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver el tema de Red Nacional de Gasoductos, y ahí vamos a hablar a lujo con lujo de detalle este aspecto. Bien, jóvenes, este tema entonces no lo abro todavía, lo vamos a ver la siguiente clase. No sé si tienen algún comentario del material que hemos visto ahora, antes de hablar del tema de la exposición, ¿no? ¿Algún comentario que tengan con respecto a este material que hemos visto hoy? Pues si no hay comentarios, vayamos a hablar entonces del tema de la presentación. Como les había dicho, ha habido ciertas sugerencias, ¿no? Que